Bienvenidos y bienvenidas a Fuera de Término, el podcast sin vencimiento. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Tati, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan este ¿Todo sábado? ¿Todo bien? ¿Todo La tranquilo? verdad que todo muy bien, muy contento. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Cómo bien? va, Tati? ¿Todo bien? Buen Un día. placer estar acá. Lo mismo digo. Con un sábado frío, ¿no? Sí, pero muy contento de estar aquí con ustedes, compartiendo este hermoso momento. Con temas tan actuales, ¿no? Sí, tan Vamos a tratar importante este también. día. Hoy puntualmente vamos a conversar sobre un tema, como decía Tati, actual y de suma importancia, como es la cuestión de la ciberseguridad, ciberdelitos y nuevas estafas digitales. Para lo cual, hoy nos acompaña Martín Miani, que es abogado, responsable del área de defensa del consumidor del municipio de Morón. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, ¿Todo Juan, bien? Hola chicos, Un ¿cómo placer. andan? Martín, un Gracias placer. por invitarme, un placer estar acá. Por favor, el placer es nuestro que estés aquí. Gracias por estar y compartir todo tu conocimiento. Bueno, y hoy lo que decíamos, esta cuestión de la transformación digital, cómo nos modificó la vida a todas las personas. Así que, tanto en los vínculos personales, vínculos familiares, la cuestión laboral. Así que bueno, nos encontramos para tratar todos. Sí, antes, ¿no? Se necesitaba la presencia física para la consumación de un delito. Hoy basta con una llamada, con un mensaje, con ingresar a un link y estamos se está configurando un delito. Temas muy importantes. Hay que empezar a tomar más conciencia y conocimiento para tener unas herramientas para evitar este tipo de situaciones. Sí, es la evolución del famoso cuento del tío, ¿no? Antes por ahí generaba un ardid, como decía Tati, físico. Las nuevas reinas del 2026. Nuevo sería. Reinas 4.0. Tal cual. Tal cual. Pero bueno, un tema muy actual, que evoluciona día a día, permanentemente, esto se está ayornando, los delincuentes se dedican a esto, ¿no? A estar todo el tiempo maquinando y pensando nuevas modalidades para delinquir. Entonces, Ellos trabajan para que nosotros caigamos. Exacto, Esa mientras famosa nosotros estamos en la inteligencia. oficina, yo estoy en el municipio, ustedes están en tribunales, ellos están sentados atrás de una mesa craneando a ver cómo van a estafar. Y bueno, nada, nosotros desde el municipio un poco nos propusimos esto, ¿no? Salir a la calle y empezar a hablarle a los vecinos de este tipo de delitos y darle información, darle herramientas. Sí, un rol Por eso- pero un rol muy importante de los municipios que hagan llegar esta información, ¿no? Es importante que todos los municipios tomen esta postura de que lleguen estos conocimientos, esta información a los ciudadanos. Es muy importante, así que gracias también. Por favor, es un placer y la verdad que es una misión que tenemos desde Morón, nosotros que nos planteamos hablarle al vecino de esto y que puedan identificar este tipo de comportamientos para prevenir, ¿no? Y que no tengan miedo, sino que tengan herramientas para evitar. Eso es lo más importante. A veces se utiliza el desconocimiento, entonces se los tiene que dotar a todos los usuarios, consumidores de herramientas para poder saber defenderse y de qué manera. Sí, evitar lamentar un delito, ¿no? Entonces, con esas herramientas uno puede transitar la vida diaria de una manera más natural. La prevención, que es Prevención. tan Y importante. continuar alfabetizando en el uso de estas tecnologías también, de forma responsable, con conocimiento, para no caer en este tipo de mecanismos. Sí, como Exacto. dice el refrán, echa la ley, echa la Echa la trampa, trampa. esto es lo mismo, echa la tecnología, echa la trampa. Y como dijimos antes de arrancar, no se consuma tan rápido el delito, es inmediato y después hay que buscar los responsables, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Y eso sí demora, las No, pruebas y a demoran su- mucho más tiempo. Y a su vez también otra de las cuestiones. En otro momento el hecho era una cuestión presencial. Hoy en día a través de que puede llegar a ser desde cualquier punto. Entonces cierto anonimato como que también ayuda a la persona a cometer hechos ilícitos. Sí, uno tiende a pensar que atrás de una ciberestafa o un ciberdelito hay un hacker con conocimientos informáticos sofisticados y a veces no es tan así, ¿no? A veces es un poco más rudimentario, más rústico de lo que uno piensa, y porque son cuestiones muy, muy elementales donde hay que tener cuidado y hacer foco para evitar estas situaciones. Entonces, repito, no hay que tener miedo, pero sí estar informado. Estar atentos. Por eso, Martín, te hago la consulta.
Para vos, ¿la mayor amenaza hoy sigue siendo un hacker o mismo es el propio comportamiento de los usuarios o consumidores? Y no, bueno, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? O sea, no hay un hacker ingeniero en cómo hacer un cohete espacial, sino que... Algunos sí los hay, pero no, no los todos, hay, claramente. hay delitos complejos, hay ciberdelitos y ciberestafas que son muy complejas, pero la que afecta al ciudadano de a pie común, que nos afecta a todos nosotros, suele ser algo bastante cercano. Entonces, creo que lo más importante a atender es el comportamiento nuestro, ¿no? Cuando nos llaman por teléfono y nos quieren robar algún dato, o cuando nosotros utilizamos las redes sociales, esto que se llama ingeniería social en los ciberdelitos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en cómo uno utiliza las redes sociales y los datos, las contraseñas, ser cuidadoso en eso. Otra pregunta, Martín. ¿Consideras que las empresas están preparadas para proteger estos datos personales que manejan? A ver, nosotros lo vivimos a diario en el municipio. Las empresas no son muy propensas a aceptar la responsabilidad en el caso de ciberdelitos o ciberestafas. Dilatar situaciones, Sí, hacerse buscan cargo. esquivar la responsabilidad. ¿Y agotar también al usuario? En realidad lo que buscan es echarle la culpa al usuario, al consumidor, ¿no? O sea, buscan responsabilizar al usuario. Y tengamos en cuenta, por ejemplo, si vos tenés una estafa en un banco, ¿no? Y vos depositaste plata en un banco, el banco es el custodio de tu dinero. Si esto no fuera virtual y fuera físico, el banco se tiene que hacer responsable por custodiar tus billetes. La responsabilidad objetiva, ¿no? Que hoy en día está tan presente. En el caso de acá que somos todos colegas, exacto, la responsabilidad objetiva. Entonces, si vos depositaste 100.000 pesos en un banco, bueno, ellos tienen el deber de resguardarlo. Si entra un ladrón al banco con una escopeta y roba, el banco es responsable, la culpa no es del cliente, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Si a vos te roban el acceso al home banking y te roban la plata, es como que un ladrón entró con una escopeta al banco, ¿no? Entonces no le podemos echar la culpa al cliente, ¿no? El banco se tendría que hacer responsable. Entonces esto es lo que vemos en el día a día, digamos, nosotros en el municipio, que bueno, tenemos que concientizar a las empresas y si no son conscientes, bueno, obligarlas a través en este caso, de la justicia de faltas. Excelente, gracias Martín. No les es tan ajeno a las empresas, es un poco tendencia en Europa, en países vecinos como Brasil, que hacer hincapié en la responsabilidad objetiva. Así que está bueno que lo encaren por ese lado, Martín. Y pasamos a otra pregunta. ¿Las familias son conscientes del nivel de exposición digital que tienen hoy los menores de edad? Mirá, me imagino que te referís a las redes sociales, en la utilización de las redes sociales. Yo creo que no. Creo que tenemos que desde las instituciones tenemos que dar mucha información y tenemos que concientizar sobre la utilización de la imagen de los menores. Ni hablar. Esto que se llama, que decíamos recién, la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? ¿No? Es la actividad que utilizan los delincuentes para sacar información de redes sociales o bases de datos públicas. Uno puede adquirir un sistema, como puede ser Dateas o el Veraz, ¿no? De ahí ir recabando información y que complementado con las redes sociales uno puede sacar una visión bastante profunda en algunos casos de la vida de una persona, ¿no? Sí, que uno también no toma dimensión, ¿no? Sube una foto, sube información, sube foto de la casa, de la entrada de la casa, y no toma dimensión de que esta gente está buscando esto, ¿no? Que Mismo cuando uno se va quizás de vacaciones, sube que está de vacaciones o que se fue del domicilio poniendo en conocimiento estas circunstancias. Tal vez uno desde un aspecto hasta quizás un poco naif. La gente si no toma conciencia de, bueno, que hay gente trabajando en esto, precisamente. Y en el tema de menores de edad como grupo vulnerable, creo que acá se busca más que el propio menor de edad brinde la información. Claro, a ver, ¿cuál es el nivel de decisión que tiene un menor de edad, ¿no? ¿Con qué consentimiento el menor está brindando esa información? Bueno, es con el consentimiento de los padres. Entonces, justamente ahí hay que concientizar a los padres en la utilización de esos datos, ¿no? Porque son quizás cuestiones que el día de mañana lo afecten como adulto, ¿no? Porque vos estás dando información de la vida de ese menor a lo largo mientras dure esa minoría de edad. Que después cuando es mayor y tiene que tomar sus decisiones, quizás no fue voluntario esa exposición de datos. Entonces,
por eso digo, creo que es muy importante concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos, ¿no? Los riesgos, no solamente en los menores, los menores como segmento hipervulnerable, así como también los adultos mayores, sumamente merecen importante, mucha más atención. pero que nadie está exento de ser víctima de cualquier clase de ilícito. Sin duda, hace poquito agarraron una banda que se dedicaba a robarle a deportistas profesionales. Sí, es cierto, ¿no? esta última y semana. que en base al calendario de cuándo jugaban o cuándo competían, entraban a las casas. Todo eso es información. Es que pública. en rigor de verdad es la propia víctima, por eso serían delitos de estafas, porque el ardido engaño es a través de la propia víctima que brinda la información. Es el propio comportamiento el que te pone en riesgo, ¿no? El comportamiento de uno que digamos, obviamente que uno no busca esa situación, sino que es engañado. Cuando vos te llaman por teléfono y te piden una validación de un código y te terminan robando el acceso al home banking, claramente es porque te agarraron desprevenido y porque estabas cocinando o estabas con tus hijos y en el medio no entendías lo que estaba pasando y te robaron los datos. Y casualmente, por eso decía que quizás hay gente que opera de modo naif, es no darse cuenta de la información que brinda, porque no está pensando, no tiene ese cerebro entre maquiavélico o delictivo de decir cuáles son las consecuencias que pueden acarrear la acción de uno. Yo siempre trato de pensarlo en los términos de cómo eran las cosas antes de la explosión de la tecnología, como hablábamos recién del banco, ¿no? O sea, si antes estabas en tu casa, te tocaban el timbre y te pedían el número de documento, te sonaba raro, porque vos decís, che, ¿quién me está pidiendo el número de documento? Me tocan el timbre. Si a vos te llaman, ¿y para qué? Vos preguntás quién sos, de dónde venís, para qué necesitas el dato. Bueno, esto es algo parecido, ¿no? Si a vos te llaman por teléfono o te mandan un mensaje de WhatsApp y te piden una contraseña o te piden un número de documento, ¿por qué se lo darías? Sí, por eso decimos que hoy se consuma con un clic el delito. Tomo desde aquí, perdón, un poco volviendo a la pregunta que te había hecho también, la importancia de que en casa conozcan en qué se están metiendo nuestros hijos, los menores de edad. Vos hablás de las redes, tenemos chats internos en los videojuegos, hay un montón de entornos virtuales. Y hablás de cómo era antes de la explosión de todo esto. Por ahí una reflexión es que antes nuestros padres no nos dejaban ir a algún lado por desconocimiento de ese lugar. Y hoy por hoy un padre le da el celular a su hijo. Un mundo paralelo. Y el Estás chico está ingresando yendo en a un un mundo lugar paralelo. virtual que el padre no conoce. Justamente iba a decir eso, que Y nosotros donde el menor de edad está muy desconocemos solo. a dónde está. ¿Con quién está hablando? ¿A quién está pasando los datos? Sí, o sea, es un mundo en donde no se sabe. Simplemente el nene con quién se está comunicando. No es un mundo los físico, videojuegos. porque quizás está en la misma habitación, pero su mundo virtual es muy distinto al que vivimos nosotros cuando éramos pequeños. Sí, Con eso, el grooming. el grooming, El grooming. ¿no? Tal cual. El grooming donde uno se queda tranquilo, que tu hijo está en tu casa o tu hijo está en un club y en realidad está conectado con otro mundo, con un universo paralelo donde está siendo acosado, donde le están pidiendo información o donde la están amenazando. Sí, sufriendo cualquier tipo de violencia. Exacto. Y esta paradoja en los padres, ¿no? Estaría muy bueno trabajar desde el municipio también. Este acercamiento, incitar un poco a que los adultos responsables tomen conocimiento de cómo funcionan estos entornos virtuales. En el Y se vean municipio también se trabaja. las consecuencias, porque reitero, quizás uno no tome conciencia de las consecuencias que pueden acarrear. Tanto como decía Martín recién, subir una foto y demás. No solamente las consecuencias inmediatas y actuales, sino también a futuro. Sí, con los chicos hoy tenemos la problemática del grooming y la utilización de inteligencia artificial para adulterar fotos, que eso termina generando situaciones angustiantes porque por ahí tergiversan una fotografía de un menor y lo amenazan que si no tiene determinado comportamiento hacen circular esa foto. Todas estas actitudes, ¿no? que terminan afectando quizás la vida de un menor con depresión, con cuestiones que son profundas y que tienen que ver con esto, ¿no? De la virtualidad, con la aceleración en el uso de la tecnología y cómo la ciudadanía se va adaptando a esa tecnología y va generando estos desacoples, ¿no? Por un lado te genera delincuencia, por otro lado te genera problemas de grooming, ¿no? Bueno, creo que cuanto el Estado más rápido llegue a la ciudadanía, bueno, la ciudadanía va a tener como una amistad con esa tecnología, que me parece que es una herramienta súper válida y súper valiosa que tenemos hoy, que te puede generar muchas comodidades, pero bueno, viene con un lado B,
que tenemos que ayornarnos. Sí, en estos derechos que también tenemos, también trae obligaciones, y en estas cosas hiperpositivas por parte de las inteligencia artificial, las nuevas modalidades, también trae su aspecto negativo. Sí, la responsabilidad que tiene que ser, principalmente, pienso yo, no sé qué opinan ustedes, pero la responsabilidad que tiene que ser de las empresas que desarrollan la tecnología. Justo iba a hacerte Totalmente. esta pregunta, ¿no? Respecto a la responsabilidad frente a una estafa virtual. Obviamente la pregunta es, ¿quién es responsable? ¿El usuario o la plataforma? Y mi pregunta es, ¿qué mecanismos debería realizar la empresa para evitar este tipo de estafas? Y yo te agrego algo ahí, Tati, porque cuando hablamos de plataformas, supongamos que vos entrás a una página y esa página es en la que se termina cometiendo el delito, ¿no? Ahora, si vos llegaste a esa página a través de, por ejemplo, Facebook o de Google. Hoy la principal estafa que está creciendo es a través del Google Ads o, digamos, motores de búsqueda sponsoreados, ¿no? Donde una empresa pone plata para figurar primero en el ranking. Entonces, cuando vos haces una búsqueda, figurás primero y entras. Muchas veces esa primera opción o esas primeras 2, 3 opciones son empresas ficticias que terminan generando la estafa virtual. Pasaba con la verificación técnica vehicular. Mira, Sí. ese dato no lo tenía. Ha pasado eso. Entrabas a un portal alternativo. Ingresabas y el primero que figuraba en Google era... No era el que original, el que correspondía. No era el verificado. Bueno, entonces, en ese caso, la responsabilidad. ¿Le cabe responsabilidad? Y le pregunto a ustedes también como personas de derecho. ¿Le cabe responsabilidad al motor de búsqueda? O sea, uno podría acceder a cualquier tipo de cuestión a través de un motor de búsqueda. Entonces, bueno, estas son cuestiones que van naciendo y preguntas en el mundo del derecho que van naciendo de hasta dónde llega la responsabilidad, ¿no? Cuando uno ve una publicidad en Facebook y hace clic y te manda y te deriva a otro lado, ¿no? Nosotros en el municipio, por ejemplo, estamos insistiendo mucho con esto. En el área de defensa del consumidor. Justamente te iba a consultar, ¿cómo accede el ciudadano común para tener esta información, información. saber sus derechos a través, por ejemplo, del municipio? Mira, hoy físicamente tenemos la oficina en Mitre 957, ¿bien? Centro de Morón. En el centro de Morón, al lado de la corazón. comisaría primera, el corazón de Morón. O sea, cerquita. un ciudadano tiene sufre alguna estafa virtual, alguna situación incómoda que dice, esto es alertante, se puede acercar tranquilamente y consultar y usted le brinda la información correspondiente. Sí. Perfecto. Hoy tiene que ir a Mitre 957. En estos días vamos a estar lanzando la posibilidad de que los vecinos de Morón puedan hacer el reclamo de manera virtual. Bien, esto en estos días ya tiene que estar operativo para que no tenga que ser necesario que vengan a Mitre 957. Bien. Sí. Más allá que pueden tranquilamente Sí, asistir. pueden ir. Y Fantástico. tenemos un programa que se llama Defensa del Consumidor en tu barrio, donde cada 15 días vamos a diferentes puntos del distrito para justamente llegar a aquel vecino que no se puede trasladar por cuestiones muchas veces de falta de dinero para acceder al centro de la ciudad o muchas veces por problemas de movilidad, ¿no? O sea, la gente que tiene algún tipo de discapacidad se considera hipervulnerable, entonces también tratamos de llegarle a esa persona cerquita de su casa. ¿bien? Excelente toda la Perfecto. información y gracias por Buenísimo, todo lo tomaremos dicho, nota y divulgaremos. obviamente. Bueno, gracias. Bueno, gracias. hablando también de estafas digitales, ingeniería social que recién mencionaste, ciberdelitos, te quería consultar, ¿cuál hoy en Argentina serían los ciberdelitos que más crecieron? Bueno, lo que más creció, que por ahí hoy no encabezan las estadísticas, pero lo que más viene creciendo tiene que ver con la utilización de la inteligencia artificial y la ciberestafa que implica la utilización de criptomonedas, ¿no? Sí. Que quizás hoy por hoy no afecta a una población, digamos, muy grande, porque es algo muy específico, no cualquier ciudadano, cualquier vecino utiliza criptomoneda, pero sí es algo que viene creciendo. Bien. Hoy el principal problema tiene que ver con compras fraudulentas o ventas fraudulentas. ¿Qué significa esto? Vos haces una compra y en realidad el producto nunca te va a llegar. Fue un engaño, ¿sí? O venta fraudulenta, ahí la estafa le cabe al vendedor. ¿Por qué? Porque el vendedor vendió legítimamente un producto y en realidad el que lo estafó fue el que le compró. Que la estafa tiene que ver con el método de pago, a través de una billetera virtual ficticia y demás. Entonces ahí el consejo es
Bueno, tengan cuidado al comprar y tengan cuidado también al vender, ¿no? O sea, cuando uno compra, tratar de corroborar que sea una página que tenga el candadito, ¿no? Que legitima. Sí, excelente esto último, porque creo que todo el mundo piensa que solamente la estafa puede ser quien realiza la compra. Exacto. El vendedor también puede ser víctima de esta clase de hechos. Sí, tal cual. En algún momento, ahora un poquito vemos que mermó, pero en algún momento hubo como un boom de una billetera virtual falsa, ¿no? Donde el comprador te hacía figurar un pago y el vendedor por ahí no veía la acreditación, pero como estaba mirando el comprobante de pago, se quedaba tranquilo y nunca le llegaba. Era algo ficticio. Entonces sí, hay que tener cuidado, tanto al comprar como al vender. Fantástico. Y además también, los delitos de índole sexual, ahí están elevándose. ¿También? Bueno, ahí no estoy quizás capacitado como para hablar de eso, porque bueno, no formo parte de la justicia penal, ¿no? Sí. Digamos que todo lo que tenga que ver con cuestiones, a nosotros muchas veces nos llegan casos en el municipio que lo derivamos quizás a otra área, en este caso lo derivaríamos a la justicia penal. Fantástico, pero te hago una consulta. Suponete que alguien realiza la denuncia, ustedes directamente lo giran a donde corresponda. Sí, digamos. Así la gente también una articulación, sabe que puede. Hay una articulación que tiene que ver mismo con esto de grooming. Hay una articulación con distintas áreas del municipio y mismo de la justicia, ¿no? O sea, hay una articulación ahí porque a veces el caso entra por una ventanilla que quizás no es la adecuada y tratamos de no dejar a la deriva. Bueno, tiene distintas aristas también. Exacto, sí, ni hablar. A ver, lo que tiene que ver muchas veces con la justicia penal termina en un reclamo económico a una empresa, ¿no? Eso sin duda. Martín, volviendo al tema de la responsabilidad frente a una estafa virtual, ¿qué mecanismos debería utilizar o realizar la plataforma? A ver, para evitarlo, ¿no? Obviamente. Sí, la plataforma tiene que verificar principalmente la identidad de la persona que está ejecutando la operación, ¿no? O sea, si la operación está saliendo de un usuario, que ese usuario tiene nombre y apellido, la plataforma tiene que verificar que es esa persona la que está atrás del aparato. O sea, atrás del celular, atrás de la tablet. Muchas veces cuesta, obviamente, las empresas todavía no están cerrando el círculo de la verificación de la identidad, pero la responsabilidad de la empresa tiene que ver con esto, ¿no? Con que no es un delincuente el que está atrás de la operación, operando desde tu cuenta o desde la mía, sino que ahí hay como un robo de identidad, justamente se trata de esto, ¿no? La ciberestafa es un robo de identidad. Entonces hay que cerrar el círculo en esto, en que la persona, la titular de la cuenta o la titular del usuario es el que efectivamente está haciendo la operación. Perfecto. Creo que hoy en día cambió un poco, es cuando evaluamos la responsabilidad, no decir si la pregunta no es, ¿la víctima tuvo la culpa? Sino, la plataforma realizó los mecanismos necesarios para evitar que suceda esta estafa. Entonces hay que empezar a cambiar estas preguntas para dirigir correctamente las responsabilidades. Hoy no nos tenemos que plantear si es culpable la víctima a través del engaño, a través de no me di cuenta, sino es las empresas realizaron los mecanismos, las pautas de alarma, los deberes de seguridad que tienen que realizar los suficientes para evitar, esta es la pregunta, para evitar este daño. Vuelvo 50 años atrás, ¿no? Vos ibas a comprar a la zapatería de barrio, ibas con tus billetes, comprabas. Ahí no había posibilidad de que se afecte la transacción porque el vendedor y el comprador estaban en el mismo espacio físico, en el mismo lugar, y quizás el único riesgo era que el billete sea trucho, ¿no? O sea, un billete falso. Pero después, entendiendo que el billete era verdadero, no había posibilidad de estafa. Bueno, en esta despersonalización de las transacciones económicas, lo que se está generando es esto, ¿no? Es, bueno, tenemos que verificar las identidades tanto del comprador como del vendedor. ¿Hay mecanismos vigentes para eso? Sí. Todavía no son infalibles. ¿Por qué? Porque echa la ley, echa la trampa. Echa la tecnología, echa la trampa. Siempre buscan la manera de esquivar estas verificaciones, estos controles. Avanzamos hacia ahí, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa en el mientras tanto? Vamos a ser realistas. Una persona tiene una cuenta en determinado banco, ¿no? Suele hacer transacciones mínimas, casuales, comunes, y de golpe hay una transacción abismal, ¿no? 20.000, 30.000 de
tiene que haber una pauta de alarma para verificar si realmente esta transacción, una llamada telefónica, o sea, tiene que empezar a utilizar estos mecanismos las empresas para verificar que esto realmente sea correcto y que lo está haciendo la persona interesada. Tal cual. ¿Y qué pasa en el mientras tanto, no? Porque bueno, mientras las tecnológicas, las grandes empresas tecnológicas avanzan en el desarrollo de esa tecnología que haga el método infalible, bueno, ¿qué pasa con la responsabilidad? Si a vos te robaron la plata, ¿qué hacemos? ¿Te la devolvemos? ¿No te la devolvemos? ¿No? Y que muchas veces lo que nosotros encontramos es vergüenza por parte del que fue víctima, vergüenza, la gente se siente responsable por no haber tenido cuidado, por no haber sabido utilizar la tecnología, ¿no? Entonces tenemos que erradicar esa vergüenza. Y por eso es tan importante esto. No solo afecta a las personas hipervulnerables, sino a todos. A todos. Todos podemos caer. Todos somos. Todos. Han caído 2 jueces en San Isidro hace poquito. Ahí está. Sí. Todos. Todos somos potenciales víctimas de esta clase de hechos. Y más con la velocidad, ¿no? En la que trabajamos, en la que nos movemos, en donde es todo rápido, es todo ya. Bueno, respondo esto rápido. Todo inmediato. La inmediatez con la que vivimos, tal cual. Sí, obvio. Tal cual. Sí, bueno, no hay escapatoria, nos afecta a todos. Más allá que también en la cuestión de tener herramientas, conocer los derechos que asisten a uno, trata de disminuir esto, pero también no podemos soslayar que todos somos potenciales víctimas. Sí, hay una franja, hay franjas de la población que obviamente hay que tener mayor atención. Sí, ¿no? más vulnerables. Los adultos mayores, que inclusive nosotros acá en Morón lo que estamos haciendo es dando charlas permanentes en centro de jubilados, que lo hacemos articuladamente con la Asociación de Magistrados, para proteger y darle herramientas a este sector tan vulnerable en la utilización de la tecnología, para que justamente no tengan miedo y para que se amiguen con la tecnología, ¿no? Que creo que es algo que nos vino a alivianar la vida, no a complicárnosla, ¿no? Pero bueno, uno tiene que tener determinados recaudos a la hora de utilizarlo para que sea útil y que no sea peligroso. Sí, utilizarlo para buenos fines. Exacto. Bueno, y mencionabas grupos vulnerables, corriendo un poquito el eje de vuelta hacia allí. Te pregunto, Martín, ¿cómo evolucionaron delitos como el grooming o manipulación de los menores? No, bueno, a medida que avanzan las tecnologías, repito, en el caso del grooming tenés mucho a través de los videojuegos, ¿no? Hoy es algo que se está mirando con muchísima atención porque, como decíamos antes, inclusive vos mirando a tu hijo y viendo que está jugando un videojuego, desconoces. No toma dimensión. Exacto, desconoces con quién está hablando, qué datos le está facilitando. Y si la persona que se da a identificar teóricamente a tu hijo es realmente quien dice ser. Bueno, ese es el gran problema del grooming, ¿no? Parecería que está hablando con un par y que está hablando con un nene o con una nena y en realidad está hablando con un adulto que se está haciendo pasar por un menor. Entonces, claramente el nivel de crecimiento es exponencial porque a medida que se acelera la utilización de los videojuegos y de la tecnología, obviamente que este tipo de delitos crece, ¿no? Pero bueno, forma parte de lo que hablábamos antes, de estar cerca de la gente, darle herramientas, de brindarle información, ¿no? Y no creer que todo se resuelve. Porque sí, el Estado ahí tiene que hacerse cargo y también, por otro lado, hay que empujar a las empresas de que tomen conciencia y que corrijan. Y que ellas también son las encargadas de brindar esta información para que estas cosas no pasen, ¿no? Que no solo los municipios, todos como sociedad tenemos que informar correctamente. Martín, bueno, tenemos preguntas del público, así que voy a leer que me acaban de llegar. Sería lo que todos quieren saber. A ver. Te hago una consulta enviada. ¿Es verdad que pueden hackearse el celular solamente entrando a un link? La verdad que yo, en lo personal, lo desconozco si es solamente, no sé acá si el colega... En realidad es una modalidad de estafa, de ciberestafa, como estábamos hablando, en la cual lo hacen a uno incurrir en un error. Uno accede a un link malicioso y está completando datos y termina siendo uno quien brinda los datos al estafador, en este caso. Puede ser que tomen, no sé si el dispositivo, ya es muy técnico, pero sí plataformas, sí herramientas, aplicaciones, eso seguro.
Sí, es el propio damnificado, Sí, la propia víctima que termina entregando, o sea, los no se datos. apoderan legítimamente de nada, sino que uno termina brindando la información que requieren. Ahí está el ardid o el engaño. La semana pasada, no justamente con un link, escuché a una gerenta de Telepase contando que hay una modalidad en que te mandan un mail, o sea, está toda o sea, vos entrás y la página es exactamente como es la de Telepase y te dicen que ha caducado la tarjeta, que tenés que volver a poner los datos y obviamente eso es falso. Y salía por favor a decir la gerente de Telepase, chicos, por favor tengan mucho cuidado de no pasar sus datos personales, de no pasar los datos de la tarjeta. Bueno, Ahí es así la que importancia de poner en conocimiento a la gente y hacer saber cuáles son las consecuencias. y obviamente los delincuentes que trabajan o sea, realizan este tipo de delitos, utilizan, obviamente, como todo, si es un beneficio de la inteligencia artificial, entonces Obvio, se va mejorando. En sea, otro tal momento cual. tal vez era más burdo. Hoy en día están más profesionalizados. Uno Valga el entra y término. es la página oficial, o sea, realmente tenés que prestar muchísima atención para darse cuenta que es una página falsa. Que Por eso, lo que decíamos hace unos instantes, más allá de los grupos vulnerables, cualquiera de nosotros también puede llegar a caer. Tal cual. Sí, ahí hay que tener mucho cuidado en la plataforma que uno está utilizando y cuáles son las modalidades de seguridad de cada una de las plataformas. Por ejemplo, si vos estás navegando por una página y vas a hacer un pago, verificar que la página sea una página segura. ¿Cuándo es una página segura? Cuando tiene un candadito de seguridad donde va el URL, ¿no? O sea, donde va la dirección y el nombre de la página, ahí tenés que tener un candadito. Lo mismo pasa en Instagram, vos tenés el signo de verificado que por ahí no tienen todos los usuarios, pero ya te da una pauta de que, bueno, ese usuario es quien dice ser. Y así cada plataforma y cada tecnología tiene su modo seguro, ¿no? Bueno, Bien. entonces hay que... Y en el caso de los mails, hablo desde el desconocimiento. Sí. ¿Tenemos alguna pauta de alarma como para decir, bueno, es oficial? Mira, cuando te entra a la casilla de no deseados, por ejemplo, eso ya es un indicio. Bien. No solamente que es un mail que no es frecuente, sino que muchas veces son spam. Bien. El spam directamente muchas veces te entra directamente al no deseado. A veces se filtra algún mail que vos estabas esperando y se te filtra al no deseado, pero normalmente te entran al no deseados. Y después verificar el nombre del que te está remitiendo el mail, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, ante la duda, no hagas nada. Desconfía. Exacto. Te van a llamar por Siempre. teléfono. Exacto, ante la duda. Acá rige el principio de desconfianza. Claro, acá el de inocencia no. No. Es al revés. No, a ver, ante la duda, no hagas nada. ¿Por qué? Porque a vos te llega una oferta. ¿Y por qué justo te llega a vos la oferta? ¿Viste? O sea, nadie te está insistiendo todo el tiempo por una oferta, o mismo cuando te llaman, nadie te está apurando para que vos concretes una operación. Si el llamado es legítimo, te van a dar tiempo para pensar, te van a dar la información adecuada. Es raro que una empresa que te quiera vender algo o que te quiera dar una oferta te apure o te entre con un teléfono anónimo. Sí, esa oferta limitada por escasos minutos y demás. Exacto, nadie te llama para regalarte un Obviamente 0 juegan con la kilómetros. desesperación también de las personas. Sí. Exacto. Y Tenemos- nunca brindar códigos. Los famosos mensajes que te solicitan un código. Tal vez la pregunta apuntaba ahí y no brindes ningún código nunca, porque ahí es donde pueden hackearte WhatsApp, por ejemplo, que es uno de los mecanismos más comunes. Tal vez se refería a eso la pregunta. Si esto lo responde, pasa más por ahí. No brindar códigos nunca. Sí, importante la verificación de 2 pasos. Bien. ¿no? Totalmente. O sea, que un cambio de contraseña o que una compra o demás tenga una segunda verificación con un código que solo sepas vos y que no se lo tenés que dar absolutamente a nadie, que es tuyo. La empresa no te va a llamar para pedirte el código porque ellos ya lo tienen. Casualmente Tal esa era una de las Exactamente. preguntas que nos había llegado respecto a qué contraseña considera segura hoy un especialista en ciberseguridad. Bueno, habría que Casualmente preguntarle a lo un estabas- especialista en ciberseguridad, ¿no? No, pero igual lo estabas haciendo, pero sí, justamente a ver, haciendo mención. por ahí los propios sistemas ya te van llevando muchas veces cuando vos pones una contraseña simple, te va indicando, ¿no? De Sí, agregar que una requiera mayúscula. X cantidad de caracteres, ¿no? Sí, Sí. y también no recaer nosotros, ¿no? En repetir, bueno, nuestra fecha de nacimiento, ¿no? Porque pasa, vamos a Sí, ser informa- realistas. Y hablando de- Información personal nuestra la solemos repetir en absolutamente todas las contraseñas, con un punto, con una coma. Entonces,
empezar a tomar dimensión de lo importante que es una contraseña segura. Y empezar a abrazar las nuevas tecnologías, ¿no? Porque Bueno, hay hoy te sigo- gestores te- de contraseñas que funcionan como una bóveda. Uno conoce una sola contraseña, porque tampoco se pueden memorizar 25 contraseñas distintas. Y con una única clave uno accede a la bóveda y hace uso de sus credenciales. Y de hecho hoy en día uno tiene que confirmar a través del teléfono móvil un montón de cosas, le hace huella digital, o a través del iris de los ojos, eso también sirve como para brindar mayor seguridad. Mira, te voy a tirar una que seguramente acá creo que la hicimos todos, por ahí me equivoco. Cuando vos mandás una foto a algún amigo o a alguien que te está pidiendo una foto de DNI, por ahí a quien vos se la mandás confiás, pero le mandás la foto del DNI entera, ¿no? Ahí siempre recomendamos bloquearle el número de trámite. Porque hay muchos Sí, trámites cierto, específicos que te piden el número de trámite, entonces tratar de tacharle. Sé que a veces es engorroso porque te tenés que tomar el tiempo o editas la foto o físicamente ves cómo le pones un papelito, pero tratar de que no circule la foto de tu DNI con el número de trámite. Tal cual. Perfecto. Excelente. Bueno, tenemos otra pregunta. No sé, Juan, si la querés leer vos. Acá me llegó, ¿tapar la cámara de la computadora realmente sirve o es paranoia? ¿Ustedes qué opinan? El especialista eres tú. No, a ver, yo creo que la cámara se tapa. No para cursar en la facultad. ¿eh? Acá Claro. ahí hay que dejarla prendida, Claro, por ¿no? favor. O Hay que para- dejarla- Ahí, por para- favor. Hay que- Sí, por es favor. cierto. Para Hablaba, vender. la otra pregunta, hablaban de hackear. Sí es cierto que pueden tomar el dispositivo, encender cámaras, encender Claro. micrófonos. Esto sí Bien. lo pueden hacer. Así que un poco respondiendo a ambas preguntas. Yo no sé si es. Yo creo que es más paranoia en este caso. No, No, sé, a ver, no sé. ¿Qué si te consideran? No hackean lo la- sé. Si te hackean la computadora, tienen acceso a la cámara, ¿no? Pero Pero- tienen que tener acceso total a la computadora. Pero van a Bien. buscar datos. Bien. En este tipo de mecánicas, cuando toman un dispositivo van a la búsqueda de datos. Perfecto. No tanto la cámara, no sería mucha utilidad, salvo tomar datos biométricos para otra ciberestafa muchísimo más compleja, pero que ya estamos hablando de un hacker. Era- Sí, hay un hackeo, Hay un tecnólogo tal cual. que no es lo más común, son la menor cantidad de Volvemos, que no sea ciberdelitos. excusa para apagar la video cuando estamos en una la facultad, ¿no? En una clase alguna interesante. charla, algo, por Hay que- favor. hay que- Las cámaras siempre hay que prendidas. concurrir. Tal cual. Muy bien. Bueno, y hablando también de la cuestión de la privacidad de construcción de identidad en Internet, ¿cuánta información puede hoy un delincuente común obtener simplemente mirando las redes sociales? Muchísima. Creo que también lo veníamos hablando. Sí, muchísima. Obviamente que tiene que ver, ya la base de datos pública que tenemos, de ahí pueden salir muchísima información, ¿no? De donde ellos, los delincuentes me refiero, se van agarrando a la hora de hacer un llamado, te tiran un dato, dos datos y uno entra en confianza y después uno mismo es el que le da los datos, ¿no? Pero de redes sociales pueden sacar muchísima información y muchas veces no tiene que ver quizás con tu perfil, puede ser con algún perfil asociado de algún amigo, de la pareja, de la familia, ¿no? Donde pueden saber dónde trabajas, a qué hora trabajas, a qué club vas, si tenés Tal hijos, cual. quiénes son tu familia, Tu quiénes vida son tus entera. amigos, Tu tu vida nivel entera. de vida, tu nivel de ingreso. Entonces se puede hacer esto que decíamos antes, la ingeniería social, que de acuerdo a también cómo uno utiliza la red social, pueden sacar muchísima información y muchas veces pueden sacar cuestiones peligrosas. Y la velocidad con que pueden hacerlo hoy por hoy, porque cuentan con asistencia de la inteligencia artificial, que así como nos soluciona temas de velocidad en productividad a todos, a ellos también. Sí, obvio. Pregunta. Si es utilizado para el bien es fantástico y si es utilizado para el mal es gravoso, sumamente gravoso. ¿Considerás que el derecho quedó atrasado frente a los avances tecnológicos? Quizás un poquito más, pero y no con ánimo de crítica, ¿no? Pero me parece que quizás un poquito más la justicia. Es fuerte estar. Por eso, te la estaba haciendo y decía, es fuerte estar haciéndote preguntas, nosotros todos judiciales trabajando, Claro. pero bueno, es Sí, interesante sí, a ver qué no opina. no con ánimo de crítica, o sea, los que formamos parte del Obvio. universo jurídico entendemos que modificar procesos judiciales, procesales, es difícil, ¿no? Depende de muchos mecanismos legislativos, que
una transformación cultural de los operarios también, ¿no? Exactamente, para cuando la justicia está debatiendo esto, o muchas veces para cuando los legisladores están discutiendo leyes, la sociedad ya avanzó muchísimo en esto y te deja muchas víctimas en el camino, ¿no? Yo creo que el derecho por ahí sí está un poco atrasado, pero creo que sobre todo lo que necesitamos apuntalar mucho más es la justicia, dotándolo de recursos tecnológicos, sobre todo, porque ¿cómo identificás? Para poder dar respuesta a la Exacto, sociedad. pues no se trata de voluntad, por eso dije sin ánimo de crítica, no Sí, se sí, trata sí. de voluntad. Si vos hablás con un fiscal, Sí, seguramente las herramientas necesarias para poder perseguir un delincuente que Bueno. por ahí hizo una transacción y la derivó a 40 cuentas falsas de criptomoneda y son irrastreables, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver, tenemos que ayornar y acelerar los cambios en los procesos y en los mecanismos de investigación más que en las leyes, que quizás en algunos casos están un poquito retrasadas, pero nos faltaría un poco más de recursos a la hora de poder investigar. excelente. Martín, ¿qué impacto puede tener crecer hiperexpuesto digitalmente desde la infancia? Buena pregunta. Buena pregunta. Para reflexionar. Sí. Bueno, sobre todo Sí. hoy quizá tenemos generaciones que nosotros, que somos la generación millennials todavía, vivimos era digital y era la restante, pero hoy ya tenés las nuevas generaciones, todo Sí, digital. Recién con hablábamos que ya inteligencia los artificial niños con todo el 2 tiempo. años. Sí, los que tenemos hijos, ¿no? Creo que yo es una pregunta que me hago a Guau, diario sí. cada vez que los reto porque están más de, no sé, un ratito largo con Con el el celular o con la tablet, Me parece que con es algo... pantallas. Lo opino como padre y no como especialista porque la verdad que no estoy en ese tema, pero sí es algo que me preocupa. Sé que desde el municipio se viene trabajando, desde el área de educación, pero a ver, tampoco hoy tenemos las herramientas para saber cuáles son las consecuencias, ¿no? Porque esta es la primera generación. Lo vamos a ver después, que tal en cual. vez de un chupete tenían un celular en la mano. Algunas cosas se están viendo, tengo conocimiento de algunos estudios que se hacen desde el campo de la psicología, qué efectos puede llegar a tener. Hay casos de algunos videojuegos que sientan las bases para conductas de ludopatía, Sí, es cierto. bueno, en la adolescencia. Cada vez hay más casos de adolescentes que padecen ludopatía. Así que está todo No, y para estudiarse. crisis también cuando le quitan las pantallas, como Sí, en llanto extremo, como el capricho, ¿no? Porque hay que dárselo y después sacárselo a los niños. Además, eleva el cortisol, Tal cual. elimina la melatonina, entonces él tampoco descansan. Todas las consecuencias que trae aparejado esto. Cambiar a los videojuegos también. Cuando nosotros éramos chicos, cuánto nos hemos frustrado perdiendo en el Mario, perdiendo en el Sonic. Había que usar la memoria. Claro. Uno tenía que aprender a tolerar la frustración. Hoy la mayoría de los videojuegos no, apuntan a que uno nunca pierda y esté permanentemente consumiendo. Entonces creo que esto está para reflexionar. Sí, Llamado a sobre todos los todo, padres, me incluyo. Hoy los juegos premian al que juega más y quizás no podés avanzar tanto si jugás menos, ¿no? Entonces eso termina generando adicción. Si fíjate, antes tenías las vidas y si perdías no podías ir jugando. Hoy en día es todo lo contrario, como decís vos. Sí, en Morón estábamos impulsando charlas para adolescentes relativas a las apuestas online porque es una cuestión que hace 2 años creo que fue casi como una epidemia, ¿no? Con el lanzamiento de muchísimas plataformas donde se podía apostar y que también eso terminó generando muchos ciberdelitos, porque si bien apostar obviamente que no es recomendable en ninguna edad, ¿no? Había muchas plataformas ficticias, fraudulentas, que terminaban generando un ciberdelito, porque te robaban los datos de la tarjeta, te hacían cargos indebidos, ¿no? Es un tema muy importante y serio que tenemos que atender del sector público porque está afectando muchísimo a los adolescentes. Exacto. Bueno, para ir cerrando, Martín, te hago la última consulta. Si tuvieras que dar un consejo sobre cuestión de la seguridad digital a una persona que nos está mirando en este momento, ¿qué dirías? A ver, un consejo sería informarse, ¿no? Bien. O sea, estar lo más informado posible. Te voy a decir varios. Saber los te derechos te robo también, la sí. pregunta porque me Después les parece vamos a dar los importante. datos de la oficina del señor. Uno sería informarse. Uno en la vida, en todo aspecto, funciona mejor si está informado a que si no está informado, ¿no? Ese sería como el consejo El básico. conocimiento es poder, se dice. Sí, sin duda.
Dos es no tener miedo. No tener miedo, ¿no? Me parece que uno cuando le agarra miedo reacciona peor, ¿sí? Y tercero, si la información no fue la adecuada y tuviste miedo, no hagas nada. No hagas clic, cortá el llamado, no contestes el mail, quédate quieto. Porque si a vos te están queriendo estafar de manera virtual y vos no haces nada, no se va a concretar nunca. Entonces, ante la duda, si vos... abstenete. Abstenete, claro, tal cual. Y para ellos es un negocio, para los delincuentes es un negocio de volumen, por estadística. Ellos tienen 1000 personas por día para llamar. Si vos le cortaste no pasa nada, llaman al siguiente. Y así alguno va a caer, ¿no? En este cuento del tío. Bueno, por eso, ante la duda, estarse... Esto es con fines preventivos y eventualmente, si llega a ocurrir, realizar las Si denuncias. llega a ocurrir, tiene dos posibilidades. Hacer la denuncia en la comisaría o en fiscalía y acudir a la oficina de defensa del consumidor. En este caso, si sos vecino o vecina de Morón, te esperamos en Mitre 957 o en el teléfono de WhatsApp que está en las redes del municipio. También nos pueden contactar vía WhatsApp. Perfecto. Excelente. Entonces es importante hacer la denuncia. Siempre, yo Importante cuando eso. vamos a las charlas o cuando recibimos a los vecinos, siempre les recomiendo denuncien. Perfecto. Denuncien, porque la denuncia facilita la presión hacia las empresas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires se recibieron en una semana, creo que fueron 2000 y pico de reclamos contra Mercado Libre por una situación abusiva, por un abuso de la situación dominante en el mercado de Mercado Libre, y la provincia de Buenos Aires decidió multar por 1.800 millones de pesos a Mercado Libre, Y no sentirse mal por haber sido damnificado víctima de un hecho ilícito, porque encima a veces... Hay que bajar los problemáticas. Tal cual, sí, no Porque tener nadie está vergüenza. exento. Saber que uno a veces sucumbe, un error. No Bien. tener vergüenza porque uno puede ser víctima de un ciberdelito, como salís a la calle y te robaron el bolso, la cartera o el auto. Bueno, esto Es pasa lo lo Sí, mismo. es mismo. una Tal cual, modalidad en nueva. otro formato. Entonces Exacto. saber que eso también nos puede pasar a cualquiera. Sí, tal cual. Bueno, chicos, Excelente, me encantó la charla, muy enriquecedora. Creo que como aquí siempre, Martín, muchísimas gracias por venir. La verdad que creo que es un tema, como decíamos al comienzo, hiperactual, que atraviesa a todos los todos. sectores de la sociedad, que afecta a derechos fundamentales, afecta a la sociedad, a la familia, a las personas en su conjunto. Así que bueno, gracias por las explicaciones que nos diste. Gracias, chicos, por este contribuir en la alfabetización de estas nuevas tecnologías también, que uno lo puede usar con tranquilidad. Bien. Sí, dotarnos de herramientas y saber qué son las cuestiones preventivas, como así también, si llega a ocurrir, cuáles son los pasos a seguir. Gracias a ustedes por la invitación, los felicito por el podcast. La verdad que creo que le va a servir mucho al ciudadano de a pie, ¿no? Bajar un poco el mundo del derecho. Esa justamente es la idea. Tal Esa cual, es bajar, hacer más amigable a las leyes, ¿no? Y bueno, hoy puntualmente con lo que tocamos en la charla, espero que le haya servido a los que están escuchando para tener más herramientas a la hora de utilizar las nuevas tecnologías y poder generar, ¿no? Este tipo de operaciones sin miedo y de manera segura. Gracias, Martín, gracias. Muchísimas por gracias. venir. Gracias a todos, gracias Martín. Bueno, nos veremos el próximo episodio de Fuera de Término. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Adiós. Me mató la parte que le dije, hay que sacarlo y ¿Vio? después sacárselo. Hay gente que estudia esto. Gracias, Martín. Un lujo, claro, un lujo.